Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a este tema del seminario que hemos titulado El Libro de la Verdad. Pues estamos analizando Daniel capítulo 11, que recibió este nombre, El Libro de la Verdad, en el cual descubrimos la verdadera historia de este mundo, desde aquel entonces en la secuencia de imperios antiguos paganos, recorriendo los siglos y los milenios hasta el retorno de Jesucristo. Antes de comenzar, te invito a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre nuestro, te damos gracias porque podemos nuevamente abrir tu palabra. Haznos entender, bendícenos, guíanos. Con tus santos ángeles, con tu Espíritu Santo, aclara nuestra mente para que podamos comprender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el tema pasado, hemos analizado los versículos hasta el versículo 24 de Daniel 11. Pero había un detalle pendiente en el versículo 24 que tenemos que analizar ahora, y es aquel detalle de la fortaleza de Roma, de su ciudad y de su tiempo profético. Vengan conmigo Daniel 11, el versículo 24, y leamos aquí la parte final donde dice: contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Un versículo muy interesante. Contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Contra las fortalezas, es decir, desde su propia fortaleza contra las demás fortalezas de la tierra. ¿Y cuál fue su fortaleza? La fortaleza de Roma, del Imperio Romano. Pues su poderosa fortaleza de Roma era su ciudad, su capital, aquella asentada sobre 7 colinas. Roma, desde ese lugar, formó sus designios y sus planes para la conquista mundial. Aquí nos indica que lo hizo desde aquel lugar, desde su fortaleza, desde su capital, que era Roma, allá en Italia, durante un tiempo. Esto es muy importante, un tiempo, pues esto aquí es una profecía. En profecías, en tiempos proféticos, tenemos una regla que es día por año. Un tiempo, según el calendario antiguo de la palabra de Dios, de la Biblia, un tiempo es un año. Son 360 días. Ahora, 360 días se convierten en 360 años. Al decir aquí que por un tiempo formará sus designios desde su fortaleza contra las demás, significa por un año, por 360 días, que se convierten en 360 años. Y veremos en unos instantes cómo esto se cumplió a la perfección en la historia de Roma, en su primera fase, Roma pagana imperial. ¿Saben? Aquí ocurre algo muy interesante. Tal como Roma papal, la segunda fase de la bestia terrible y espantosa, tenía un tiempo profético asignado, que eran los 1260 días, o también conocido como los 42 meses, o también conocido como los tiempos y la mitad de un tiempo, los 3 tiempos y medio. Por lo tanto, tal como
Roma en su segunda fase cristiana papal tenía un tiempo profético claramente asignado, también Roma imperial en la primera fase de esta bestia terrible y espantosa tenía un tiempo claramente definido de 360 años. Un tiempo muy interesante. La época del dominio romano en su primera fase. Vamos a analizar. Así que Roma imperial dominó durante 360 años desde su fortaleza, la poderosa Roma, formando sus designios, es decir, cumpliendo su voluntad terrenal contra las demás fortalezas para gobernar al mundo desde la ciudad asentada sobre los 7 colinas. La pregunta es, ¿cuándo fue la partida y cuándo finalizaron estos 360 años, este tiempo profético? La partida fue el año 31 a.C. Fue el momento de la batalla de Accio, cuando Egipto, que era la última y cuarta parte del ex imperio griego, cayó en manos de Roma, bajo Octavio, que llegó a ser César Augusto. Eso fue. Así que cuando Roma finalmente conquistó completamente la última parte que faltaba por conquistar del ex imperio griego, en el año 31 a.C., en la batalla de Accio, pues comenzaron a correr estos 360 años, este tiempo profético asignado a Roma pagana en su primera fase. Y esos 360 años nos llevan al año 330. 330 de la época de la era cristiana. ¿Y qué pasó en el año 330? Pues la sede del Imperio Romano fue trasladado de Roma a Constantinopla. Justo ahí, bajo el emperador romano Constantino, él dijo, vamos a fortalecer el Imperio Oriental. Y ahí él fundó esa ciudad de Constantinopla, según su nombre. Era Constantino, fundó Constantinopla y trasladó la sede del Imperio Romano, pues de Roma a Constantinopla, justo en el año 330. De esta manera se cumplió el tiempo profético asignado a Roma imperial pagana en su primera fase. ¡Qué impresionante! Ahora, los versículos 25 al 28 de Daniel 11 describen este acontecimiento en lujo de detalle de cómo fue conquistada finalmente Egipto y también la forma como Roma se estableció en el rey de la tierra, en el último rey del norte de Daniel 11, en la cuarta potencia, la bestia terrible y espantosa, el cuarto y último metal de hierro en la profecía. Así que estos versículos del 25 al 28 describen ahora estos acontecimientos. Leamos juntos, versículo 25, Daniel 11, 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y el versículo 28 termina diciendo, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad, y volverá a su tierra. Esa es la descripción, esos son los 4 versículos que vamos a analizar ahora, y vamos a descubrir lo que significan en detalle y cómo se cumplieron en la historia.
Ocurre que tras el asesinato de Julio César, recuerdan que en el tema pasado vimos que se formó algo que se llamó en la historia un triunvirato, que era un gobierno de 3 personas formado por Marco Antonio, Lépido y Octavio, que llegaría a ser Augusto César. Ellos 3 se juntaron en esta forma de gobierno con un propósito. Ellos juraron vengar la muerte de Julio César y ellos tenían el propósito de controlar al mundo, de conquistar al mundo. Pero había una situación muy complicada aquí en este grupo de poder, pues Marco Antonio estaba casado con la hermana de Octavio. Es decir, Marco Antonio era el cuñado de Octavio, que llegaría a ser Augusto César, al casarse con su hermana de Octavio, que se llamaba, curiosamente, Octavia. Así que ellos estaban muy relacionados, eran familia, digámoslo así. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Dice el versículo 25 que despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá el rey del sur, porque le harán traición. ¿Qué pasa aquí? Vamos a descubrir en la historia. Marco Antonio, él fue enviado a Egipto, al sur, por cuestiones de asuntos de gobierno. Pero ahí él se enamoró y se casó con Cleopatra, la reina del sur. Él cayó básicamente víctima de sus encantos de Cleopatra y él abrazó los intereses de Egipto. Y de esta manera Marco Antonio repudió a su esposa Octavia, que estaba ahí en Roma, para agradar a Cleopatra, su nueva mujer. Esto era una situación muy terrible. ¿Cómo piensan ustedes que fue la reacción de su cuñado Octavio, que aún estaba en Roma y que llegó a ser Augusto César? Pues un odio, una ira contra su ex cuñado, contra su ex amigo que era Marco Antonio. Entonces, lo que pasó fue que Marco Antonio ahí en Egipto con Cleopatra, él celebró sus triunfos en Alejandría, ahí en Egipto, no los celebró en Roma. Y de esta manera, Augusto, que estaba ya en Roma, es decir, Octavio, no tuvo dificultad en inducir al pueblo de Roma a emprender una guerra contra Egipto. Él ardía en ira contra Marco Antonio, no solo porque se estaba apoderando de Egipto, sino también, sobre todo, por la relación familiar de haber repudiado a su hermana Octavia. De esta manera, lo que pasó fue, según Daniel 11, versículo 25, que despertó sus fuerzas y su ardor, su ira, su enojo contra el rey del sur, que en este momento era ahora Marco Antonio. Al haberse casado con Cleopatra, él llegó a ser el rey del sur. ¿Y qué es lo que él movió? Gran ejército, dice. Augusto movió un gran ejército contra Egipto. ¿Y cómo reaccionó Marco Antonio? Dice el versículo 25. También él, dice, el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy poderoso ejército. Los dos tenían un gran ejército, pero el del sur aún era más grande según la descripción aquí. Mas el rey del sur, Marco Antonio, no prevalecerá porque le harán traición. ¿Qué pasó? Vamos a verlo en la historia. Ocurre que cuando Augusto llevó a Roma a esta guerra contra Egipto,
En realidad era una guerra personal contra Marco Antonio por haber engañado él a su hermana. Se le dolió mucho. Así que él estaba a la cabeza de Egipto ahora, Marco Antonio con Cleopatra como rey del sur. En este momento era el rey del sur y ahora se enfrentaron dos ejércitos romanos. Roma, el rey del norte, Roma, el rey del sur en aquel entonces, solo que Roma, el rey del sur, ahí Marco Antonio, casado con Cleopatra, pues estaba traicionando básicamente a Roma. Entonces vino la ira de Roma desde el norte para atacar, invadir a Egipto para resolver este problema. Lépido, que era parte del triunvirato, para aquel entonces él ya había sido depuesto del triunvirato y solo quedaban dos, que no se conformaban con solo la mitad del reino. Ahí estaba Marco Antonio en el sur, Augusto en el norte, pero ninguno se conformaba, todos querían más. Augusto quería en realidad todo el imperio romano. Él quería hacer caer Marco Antonio para apoderarse de todo el imperio romano y de paso vengar lo que Marco Antonio le había hecho a su hermana Octavia. Muy bien, esto fue el contexto de esta profecía. Y entonces, tal como dijo el versículo 25, los dos formaron un grande ejército. Yo les quiero describir cómo era este ejército de los dos lados. Y se dio una batalla que entró en la historia como la batalla de Accio en el año 31 a.C. Era justamente aquella batalla importante que una vez vencida y Roma tomara control de Egipto por siempre, comenzó a correr el tiempo profético de los 360 años. Miren, esta batalla de Accio fue así. Se batalló cerca de la ciudad de Accio en el año 31 a.C. Esta batalla tenía una faceta marítima, había una batalla naval. Antonio, allá abajo en Egipto, estaba con una flota de 500 barcos y él tenía 125,000 soldados, mientras que la flota de Augusto solo contaba con 250,000 barcos, apenas la mitad, y como 80,000 soldados, es decir, algo más que la mitad, tal como describía el versículo, donde destacaba que el ejército del rey del sur era aún más grande. Y entonces había pero una diferencia. En el ejército de Antonio, allá en el sur, el rey aquí de Egipto junto a Cleopatra, aparte de sus 500 barcos y sus 125,000 soldados, le acompañaba la galera de Cleopatra. Era muy majestuosa y tenía también 60 barcos de protección, aparte de los 500, la galera de Cleopatra. Y aparte de esto había también la galera de Antonio, que casi era igual de majestuosa. Así que era un gran ejército naval. Pero el problema era que aunque tenía más soldados, como 125,000, dice la historia que estos soldados eran mayormente artesanos, hombres inexpertos que habían sido reclutados para ponerse en los barcos para pelear. Mientras que, a diferencia, los barcos de Augusto, que vino ahora de Roma hacia Egipto, con su flota, aunque tenía solo la mitad de barcos y solo 80,000 soldados, la historia nos cuenta que eran soldados escogidos. Eran soldados y marineros expertos. ¿Y ahora qué pasó? Yo les quiero leer una cita de la historia que nos habla acerca de esta batalla y de la traición que se cometió contra Marco Antonio, tal como dice el versículo 25 al final, que le harían una traición. Fíjense cómo describe la historia. Les voy a leer aquí de mi página web
navegando del pasado al futuro.net, ustedes pueden ver aquí todo el seminario de Daniel y Apocalipsis, descargar los temas, imprimirlos, reenviarlos, estudiarlo con mucha más precisión, subrayar, así que yo les recomiendo entrar aquí también. Dice la cita: sucede que aunque el ejército de Octavio era más pequeño, contaba con soldados escogidos y marineros expertos, mientras que el gran ejército de Marco Antonio consistía en muchos hombres inexpertos que incluía incluso artesanos. Y ahora la cita histórica: la batalla naval se riñó el 2 de septiembre del año 31 a.C. en la boca del Golfo de Ambracia, cerca de la ciudad de Aquio. Lo que estaba en juego entre estos rudos guerreros, Octavio y Augusto, era el dominio del mundo. La contienda, que se mantuvo dudosa largo rato, quedó finalmente decidida por la conducta de Cleopatra. Asustada por el fragor de la batalla, se dio a la fuga cuando no había peligro y arrastró tras sí la escuadra egipcia, que contaba con 60 barcos. Antonio, al ver este movimiento y olvidándose de todo lo que no fuera su ciega pasión por ella, la siguió precipitadamente y entregó a Octavio una victoria que podría haber ganado él mismo si sus fuerzas egipcias le hubiesen sido leales, o él mismo hubiese sido leal a su propia virilidad. Qué interesante e impresionante descripción encontramos en la historia de esta batalla de Aquio. Entonces, volvemos al Daniel 11, aquí al versículo 25, al final le harán traición, pero ahora el versículo 26, Daniel 11, 26. Aún los que coman de sus manjares, otras versiones dicen, de sus panes, le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Oh, le traicionarán a Marco Antonio. Les voy a describir cómo fue. Primero, los 60 barcos egipcios, cuando Cleopatra se fue, los 60 barcos se fueron, le abandonaron. Entonces, sus aliados y amigos le abandonaron, aquellos que comían de sus manjares, los que comían de su pan. Antonio vio entonces, buscó sus fuerzas terrestres. Después de perder la batalla naval, él fue hacia sus fuerzas terrestres, donde él tenía tropas veteranas muy fuertes, pero ellos estaban disgustados por la soberbia y presunción de Antonio, y viendo en qué posición estaba Antonio, se pasaron las fuerzas terrestres al lado de Augusto. Y de esta manera, cuando Antonio escuchó que también sus fuerzas terrestres le habían traicionado y se habían cambiado de bando, del lado de Augusto, esto fue una terrible noticia, escuchar que sus fuerzas terrestres, sus tropas veteranas, habían sido recibidos con los brazos abiertos por Augusto César. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar Antonio a Libia, donde él tenía otras tropas, se encontró con las fuerzas que él había dejado ahí bajo Escarpio para custodiar la frontera. Pero ¿qué pasó con ellos? También se habían declarado en favor de Augusto. Así que Antonio quedó traicionado por todas las fuerzas que él tenía. Hasta Cleopatra se había ido con los barcos, recordemos. Y en su desesperación, también allá en Egipto sus fuerzas se habían rendido. En esta su desesperación y su ira, su enojo, Antonio se quitó la vida. Y de esta manera murió y se perdió en la historia.
Qué triste cómo terminó su vida. Eso es lo que el versículo 25 al final decía, que le harían traición. Eso es lo que el versículo 26 también describió, que aunque los que coman de su mano, de sus manjares, le quebrantarán, y su ejército será destruido, y también caerán muchos muertos. Entonces, vamos al versículo 27. Pues aquí hay todavía una descripción adicional para entender el contexto histórico de aquel entonces. Daniel 11, el versículo 27, donde dice: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Qué pasó aquí? Recordemos que del triunvirato solo habían quedado dos, que eran Marco Antonio, allá en el sur en Egipto, y Augusto, pues que llegaría a ser César, que estaba en Roma. Y antes ellos eran aliados, como describe aquí la palabra. El corazón de esos dos reyes es para hacer mal. En una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada. Miren, estos dos antes eran aliados, había un disfraz de amistad. ¿Recuerdan que uno estaba casado con la hermana del otro? Entonces ambos aspiraban el poder mundial. Ambos querían el dominio universal. Es por eso que el corazón de ambos reyes estaba para hacer mal. Los dos maquinaron de diferentes formas para obtener el deseo de sus corazones. Los dos obraron mal. Ambos, aquí según esta palabra, se sentaron en una misma mesa, pero hablarán mentira. Eran hipócritas, mentiras. Pero finalmente de esta batalla entre estos dos hombres, uno salió victorioso y obtuvo el poder mundial y el trono del mundo. ¿Quién era? Pues Augusto, que luego llegó a ser Augusto César. Entonces él salió victorioso y la historia relata que él en su honor cambió el nombre de un mes del calendario para que sea según su nombre. Augusto, el mes de agosto. Hasta el día de hoy nosotros recordamos el mes de agosto, viene de Augusto, de este emperador con el cual comenzaron los 360 años del tiempo profético designado a Roma pagana, allá en la primera fase de la cuarta bestia terrible y espantosa. Igual como antes Julio César también había un mes que fue puesto y nombrado en honor y memoria de Julio César, que era el mes de julio en el calendario. También el mes de agosto fue por este emperador, Augusto César. Ahora, vamos al versículo 28. Daniel 11, el versículo 28. Después de esto, ¿qué dice? ¿Cómo sigue la historia? Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Aquí nos habla algo muy interesante, nos habla de dos campañas de conquista, nos habla de dos regresos. Si ustedes escucharon bien el versículo, al comienzo decía, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Así que hay dos regresos a su tierra después de dos campañas de conquista que Augusto había llevado adelante. El primer regreso era justamente después de los versículos 25, 26 y 27, cuando él finalmente obtuvo la victoria en la batalla de Aquio, allá en el año 31, pues Augusto volvió allá a Roma, y él volvió a Roma con gran riqueza, tal como describe el versículo 28 al comienzo. Volverá a su tierra, allá a Roma, en Italia, la capital, con gran riqueza. Eso fue después de su expedición a Egipto
contra Marco Antonio cuando fue destruido, cuando Marco Antonio murió porque fue traicionado por los ejércitos. Entonces él volvió aquí, Augusto volvió a Roma, a su tierra, a su ciudad, con muchos honores, con gran riqueza, y él había anexado Egipto al imperio romano. Todo el imperio antiguo, ex imperio griego, ahora había pasado a manos de Roma. Solo faltaba Egipto en ser conquistado, ahora ocurrió. Este último tercio que faltaba, ahora fue conquistado, incorporado al imperio romano. Cuando Augusto volvió y luego fue coronado el primer emperador, César, pues entonces había 3 días de celebración, nos cuenta la historia. Había un desfile del botín por las calles de Roma. Yo quiero leerles aquí las citas históricas que tengo aquí registrados también en mi página web. Cuando él volvió, ¿y cómo fue la reacción? ¿Y cómo fue esta gloria de su retorno? Les leo aquí esta cita donde dice: en esa ocasión se trajeron tan vastas riquezas de Egipto a Roma, cuando se redujo a aquel país, y de ahí volvió Octaviano, Augusto, con su ejército, que el valor del dinero bajó a la mitad y los precios de las provisiones y de todas las mercaderías vendibles se duplicó. Eso fue la consecuencia de la cantidad tan vasta de riquezas que Augusto había traído de Egipto a Roma. Ocurre que si Cleopatra no se hubiese quitado su propia vida envenenándose con veneno de una áspid, de una serpiente, entonces ella misma hubiese sido llevada a ese desfile como mostrando que ella y su reino habían sido conquistados por Roma. Pero ella, para no caer en esa humillación pública, decidió quitarse la vida. Qué triste es la vida para líderes políticos, líderes que conquistan el mundo o que tienen dominio sobre una nación entera, sobre un gran reino, y que al final la vida termina tan triste en suicidios o en otras situaciones tan tristes, porque ellos no conocen a Cristo Jesús, no conocen al Dios creador de los cielos y de la tierra, y su vida termina en fracaso. ¿De qué les sirvieron sus riquezas, sus grandes fiestas, sus grandes banquetes, su influencia y su poder, su grande nombre que se habían hecho, su fama? ¿De qué sirve todo esto? De nada. Por eso nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios. De esta manera, tú, sin importar si eres el rey de una nación o el hombre más humilde y sencillo, un servidor, no importa quién seas, si tu vida está escondida con Cristo en Dios, tú tienes vida eterna. Tu vida no tiene que terminar en un fracaso, sino en una victoria. Una victoria, tu vida puede terminar en una victoria, aunque no tengas grandes riquezas, aunque no tengas grandes honores, aunque no tengas gran poder o influencia, aunque no tengas un nombre importante en esta tierra, tú eres importante para Dios. Y tú estás y puedes estar registrado en los registros celestiales del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y entonces tu vida tiene sentido y tu vida no terminará en un fracaso, sino tú podrás tener la vida eterna en un mundo mejor. Tu vida hará sentido aquí en la tierra, sin importar si tienes mucho o poco dinero, mucha o poca fama, gran poder o poco poder. Eso todo no importa. Lo importante es que tu vida esté en el Señor. Amén.
Y ahora sigamos adelante, pues el versículo 28 nos muestra que hay un segundo retorno. Ya hemos analizado el primero, cuando Augusto retornó a Roma con gran riqueza y honra y gloria después de haber conquistado Egipto y anexado al Imperio Romano. Ahora la segunda mitad del versículo 28 dice que su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá a su tierra. Oh, esas son palabras preocupantes, porque aquí indica que ahora su corazón de Augusto y de Roma estaba contra el pacto santo y hará su voluntad. Roma hará su voluntad. El corazón de Roma estará en contra del pacto santo y algo terrible hará ahí contra el pacto santo, haciendo su voluntad y volverá a su tierra. ¿Qué pasó? Aquí nos habla del segundo retorno, cuando el corazón de Roma estaba en contra del pacto santo. El pacto santo era el pacto que Dios había establecido con su pueblo hebreo. Pero su pueblo hebreo había rechazado a Jesucristo. Lamentablemente se había sometido a Roma. Y finalmente, como vemos ahora, fueron destruidos por Roma. Su corazón estaría contra el pacto santo. Hará su voluntad, dice el versículo. Roma hará su voluntad. Y luego vuelve a su tierra, vuelve a Italia, vuelve a Roma. ¿Qué pasó? Aquí vemos algo parecido a lo que describía Daniel 11, el versículo 12, cuando nosotros habíamos analizado en la historia de Ptolomeo IV Filópater. Hemos analizado esto en un tema anterior, donde decía en Daniel 11, versículo 12, y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. ¿Recuerdan que en aquel entonces Ptolomeo IV Filópater había ido también contra el pueblo hebreo y había matado a decenas de miles de ellos porque su corazón se elevó contra este pueblo? Y ahora nuevamente en el versículo 28, nuevamente menciona el corazón. Otra vez, el corazón se eleva y será contra el pacto santo. Lamentablemente Roma hará su voluntad. Y luego, después de la destrucción del quebrantamiento del pueblo hebreo, pues volverá a su tierra. ¿Qué pasó? Yo les voy a contar. La próxima gran conquista de los romanos y la primera conquista grande después de la de Egipto fue aquella contra Judea y la toma y la destrucción de Jerusalén. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, donde el templo fue destruido, donde la nación hebrea fue dispersada por el mundo entero. La nación hebrea perdió su territorio que Dios le había dado, cuando Dios había dicho: yo les daré una tierra, Canaán, donde fluya leche y miel. Esa tierra le fue quitado. Roma le quitó lo que Dios le había dado a esa nación, a ese pueblo, por promesa. Roma se lo arrebató cuando se elevó su corazón contra el pacto santo. Era desastroso. Tito vino, el general Tito de los romanos. Él sitió la ciudad de Jerusalén. Durante 5 meses, nos cuenta la historia. Había una terrible hambruna, de tal manera que inclusive los padres, las madres, comieron a sus propios hijos dentro de Jerusalén porque no había nada más que comer, y algunos cayeron en este terrible crimen de comerse a sus propios hijos. Caníbales. ¿Saben? En esa terrible destrucción de Jerusalén murieron como 1.100.000 judíos. Unos 97.000 quedaron prisioneros
Esta fue la destrucción que Jesucristo describió cuando dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora entendemos mejor cuando Daniel 11, versículo 14 decía que Roma iba a ser el destructor del pueblo, el destructor de tu pueblo, del pueblo de Daniel, de los hebreos. Ahora entendemos mejor el versículo 16 de Daniel 11, cuando decía que aquel que vendrá, contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ahora entendemos mejor. Yo quiero leer con ustedes allá en el Antiguo Testamento un poco más de la destrucción de Jerusalén. Qué terrible fue. Y aquí fue predicho en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, versículo 52 al 57. Una descripción de la destrucción de Jerusalén hecha siglos atrás. Una profecía en Deuteronomio 28, 52 en adelante. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y ahora viene, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Esto fue en la destrucción de Jerusalén, cuando los romanos la destruyeron. Sigue el versículo 54. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Versículo 56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre de sus pies, y a sus hijos que diera a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tus enemigos te oprimirán en tus ciudades. ¡Oh, qué terrible destrucción! Yo pienso que los hebreos que leyeron esto nunca se habían imaginado que algo tan terrible realmente pudiese ocurrir, pero ocurrió. 1 millón de judíos habían venido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. La ciudad estaba llena de personas. Y llegaron las tropas romanas, cercaron la ciudad, nadie podía salir. Se agotaron los alimentos en la ciudad. Comenzaron los crímenes, bandas que comenzaron a arrebatar la comida a los que todavía tenían algo. Y luego comenzaron estos crímenes, donde comenzaron a comerse entre sí. Y los que intentaron escapar de Jerusalén, cuenta la historia, ellos fueron agarrados por las tropas romanas que estaban ahí alrededor del ejército de Tito. Y fueron crucificados alrededor de Jerusalén. Cientos y miles de cruces alrededor de Jerusalén. Oh, qué terrible fue en aquel entonces. ¿Recuerdan cuando Israel había entrado en pacto, en alianza con Roma? Y ahora vemos que uno es destruido por aquello a que se somete. Y esto se aplica no solamente históricamente a la historia con Roma, sino también si tú te sometes, por ejemplo, a los vicios, a las drogas, a los falsos amigos, que en realidad son enemigos porque te llevarán a cosas malas. Entonces, si tú te sometes a esas cosas
finalmente serás destruido. Tienes que salir de ahí a tiempo. Tienes que cortar esas relaciones malas. Tienes que cortar esos vicios con el poder y la intervención divina, con el Espíritu Santo. Él te ayudará. Si no, por aquello a lo cual tú te sometes, si es una cosa secular, mundana, terrenal, carnal, finalmente serás destruido. Vengan conmigo a Mateo capítulo 24, pues aquí describe esta terrible destrucción de Jerusalén. Jesús la describe aquí y Él advirtió a los cristianos, a todos aquellos que creían en Él. Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús habló acerca de la destrucción. Él conocía bien las profecías de Daniel. Miren aquí el versículo 15, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado, porque habrá entonces gran tribulación. Terrible. Jesús había advertido que no quedará piedra sobre piedra, todo sería derribado. Jesús dijo en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿A qué se refería Jesús? Pues a la profecía de Daniel capítulo 9. Vengan conmigo, Daniel capítulo 9, el versículo 26, donde decía: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Jesús iba a ser muerto allá en la cruz, mas no por sí, porque iba a ser matado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, aquí está Roma, destruirá la ciudad y el santuario. Ahí está la destrucción de la ciudad y del templo, y su fin será con inundación. Y dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A eso se refería Jesús cuando dijo: cuando veáis las abominaciones de las que habló el profeta Daniel, vayan, huyan, no vuelvan atrás, porque vendrá la destrucción, no quedará piedra sobre piedra. Les quiero leer aquí la cita histórica de mi página web, que ustedes pueden encontrar. ¿Cómo fue entonces esta terrible destrucción de Jerusalén? Miren, les voy a leer. La historia describe la destrucción del templo en el año 70 de esta manera. Un soldado romano, tomando una tea encendida y trepándose sobre los hombros de sus camaradas, la arrojó por una ventana al interior de la hermosa estructura. Esta no tardó en incendiarse, y los frenéticos esfuerzos de los judíos para apagar las llamas, a pesar de ser secundadas por Tito mismo, fueron todos en vano. Al ver que el templo iba a quedar destruido, Tito se precipitó al interior de él y arrebató el candelero, la mesa de los panes y el volumen de la ley que estaba envuelto en tejido de oro. El candelero se depositó más tarde en el templo de la paz de Vespasiano y lo reprodujeron en el arco de triunfo de Tito, donde se puede ver todavía su imagen mutilada. Así fue, así ocurrió. Jesús había dicho que huyan, y ¿saben? 4 años antes de la destrucción terrible vinieron las tropas del general Cestio Galo, pero ellos sitiaron la ciudad y repentinamente se fueron otra vez. Los judíos fueron tras ellos, mataron a muchos
Pensaron que ellos eran los victoriosos sobre el Imperio Romano, pero 4 años después retornó Roma con General Tito y destruyó la ciudad por completo y destruyó el templo y 1 millón murieron y la nación dejó de existir ahí en la tierra de sus padres. ¿Saben? Es muy importante. Todos los cristianos, todos los que confiaron en las palabras de Jesús, cuando vieron la señal, la ciudad rodeada bajo Cestio Galo, y cuando Cestio Galo se fue, todos ellos huyeron. Y cuando hubo la destrucción de Jerusalén, ni un cristiano murió. Todos ellos habían estado lejos, habían confiado en el Señor Jesús, en su predicción. Por lo tanto, tú y yo también debemos confiar en las palabras del Señor Jesús. Vimos hace unos instantes en Deuteronomio la terrible descripción cuando los ejércitos rodearon la ciudad, la sitiaron, y cómo se comían entre sí ahí adentro, los niños también. Y 3 veces en ese pasaje la palabra de Dios describía a aquellos invasores como tus enemigos. Cuando te rodearán tus enemigos, cuando te sitiarán tus enemigos. 3 veces. Y ahora es a eso a lo cual se refirió Jesucristo en Lucas capítulo 19, pues Él retomó esos conceptos del Antiguo Testamento, Jesús que conocía perfectamente la Biblia, y lo describía así. Lucas 19, versículo 41. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, 43, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús confirma aquí que los ejércitos romanos iban a ser los enemigos del pueblo de Dios. Roma es el enemigo del pueblo de Dios. Roma es el quebrantador del pueblo. Siempre ha sido, siempre será, hasta el retorno de Jesucristo. No debemos olvidarnos esto, pero aquellos que hicieron caso a la advertencia, Lucas 21, versículo 20, Lucas 21, 20, aquellos que hicieron caso a esta advertencia de Jesús: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encinta y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, los romanos, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Oh, la descripción de Jesús: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, como dijo en Mateo 24, versículo 20. Esto ocurrió en el año 70, pero cuando Jesús dijo: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado, aquí Él dio a entender de que el sábado en el año 70, en el año 66, estaba en plena vigencia. Jesús ya había ascendido al cielo. Jesús ya estaba ascendido al cielo como hace casi 40 años cuando esto se cumplió. Y el santo sábado del Señor seguía en plena vigencia. Ningún cristiano guardador del sábado, porque habían aceptado al Mesías, que es el Señor del sábado, tuvo que morir en aquel entonces.
Oh, qué maravillosa es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. En el siguiente tema vamos a seguir analizando los siguientes versículos del libro de la verdad de Daniel 11. Pero ahora terminemos con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y por la historia. Todo se ha cumplido tan perfectamente, Señor. No hay donde dudar. Tu palabra es grandiosa y nos muestras que tú estás en el control de la historia humana. Señor, tú nos quieres salvar. Tú quieres que nuestra vida sea un éxito y no un fracaso. Que al final de nuestra vida, sea por vejez o no importa en cualquier circunstancia, nosotros estemos contigo, Señor, y tengamos la vida eterna en un mundo mejor. Perdona nuestros pecados. Bendice a todos los que nos están viendo este programa, este seminario. Que entiendan, Señor, y que se preparen para tu venida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. OLAM 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. OLAM 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.